un poquito que la propuesta las es preguntas, compartiendo. De paso te pregunto así como que ganas de nombrás hacer esto del clown y de asombra. Bueno, bienvenidos formalmente a la segunda de las tertulias payasas. Esta es una iniciativa que sale, por supuesto, en esta temporada de cuarentenas y está guardados en nuestras casas, pero responde a una inquietud como que ya traíamos de antes, que es la posibilidad de conversar y de teorizar y compartir experiencias sobre el clown entre gente que venimos, bueno, como trabajando en esto hace un tiempo, y que sea un espacio también de encuentro, de encontrarnos con colegas, con maestros, con alumnos, etcétera, pero dedicarle un poco a la parte más como teórica de la cosa, por así decirlo, cosa que nunca hacíamos antes, no porque no nos interesara, sino porque estábamos muy ocupados ensayando, haciendo funciones y dando y tomando clases, ¿no? Así que bueno, la circunstancia de la vida nos arrima esta posibilidad y esta es un poquito la propuesta. Como decía Agustina, hay 3 modalidades: este formato que es en vivo, más como una mesa redonda, y después las entrevistas, que las iremos subiendo a nuestro canal de YouTube, y como podcast a Spotify. Tertulias Payasas, somos Agustina Pezzani, Verónica San Vicente y yo, Dani Ullman. Coordinando está Pere Quesayesto, Tefi Craig, alias Garabatela, en diseño gráfico. Dígame que lo dije bien esta vez. Perdón, Tefi, te dije mal el apellido la pasada. Bien, y en edición de videos y animación está Martín Grieco. Tenemos 3 invitados hoy de lugares tan remotos como desde la Patagonia hasta México, pasando por los alrededores de Buenos Aires. Y bueno, paso la posta a mis compañeras. Bueno, no, agregar ahí en la musicalización, cuando vean los videos preciosos editados, está Clarisa Roldán, eso, parte del equipo también. Y bueno, contarles un poco que en la tertulia pasada tuvimos como el mismo tema, que fue la creación y el clown número 1, y en esta segunda tertulia es el mismo tema, pero vamos a profundizar más en una vez que la creación está ahí, salió cómo sostener aquella criatura, ¿no? Cómo son todos esos procesos. En eso vamos a profundizar si queremos, ¿no? O sea, como la tertulia también como espacio de libertad para todos, de compartirnos lo que esta temática nos une, pero bueno, como también eso, la libertad de compartir lo que tengamos ganas de compartir. Aprovechar esta instancia rarísima, no deja de ser rarísimo encontrarnos así, pero bueno, es como tomar la oportunidad de que es algo diferente, no es lo que venimos haciendo, no es lo que más tenemos ganas de hacer, porque queremos estar en escena y hacer y toquetearnos y abrazarnos y darnos besos, pero bueno, mientras aprovechemos para inspirarnos. Y los invitados que tenemos hoy de lujo internacionales, agradecerles, porque bueno, esto que acá en Uruguay, eso, venimos como con ganas de inspirarnos y ampliar el universo de la creación, así que muchas gracias por participar. Paso la posta, Agustina. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a los que van llegando, que siguen llegando, qué lindo. Y cositas así como más prácticas de esto del Zoom, es lo que me toca decir ahora. Que, bueno, esto de los micrófonos, que los micrófonos que están habilitados son los de los invitados, que también vamos a decir ahora quiénes son los invitados. Tenemos a Lila Monti, que está... ¿En qué parte exactamente estás de Argentina, Lila? En Chascomús. En Chascomús. A Gaby Muñoz, en Ciudad de México. Sí. Y a Darío Levín, que estás en Lago Puelo. Sí, cerca de Bariloche. Eso, sí. A 100 kilómetros. Bellísimo lugar. Bueno, este es nuestro plantel invitado de hoy, y eso, vamos a estar
Vero, Dan y yo, y ellos tres con micrófonos habilitados. Después, para todo el público aquí presente y participante, si quieren plantear preguntas, están muy bienvenidos a hacerlas por el chat que hay acá en esta opción del Zoom. Hay una opción esto de preguntas, así que los invitamos a que vayan escribiéndolas, y sobre el final de la tertulia vamos a habilitar un espacio de preguntas, que si son muchas, elegiremos cuáles, y les invitaremos a que habiliten su micrófono si quieren y las hagan, y hagamos más ahí un ping-pong abierto de charla entre los que quieran participar. Las preguntas pueden ser direccionadas o para todo el mundo, como quieran. Y por acá, ¿verdad? Estamos para empezar. Larguemos. Bien, vamos. Entonces, la primera pregunta, bueno, tenemos ahí también, el que quiera contestar, si vemos que queda ahí como un bache muy largo, tenemos como un orden sugerido para dar las respuestas, nomás para que fluya la cosa. Entonces, eso. La primera pregunta es, ¿qué particularidades tiene la creación en el lenguaje clown? Yo no soy el primero. Pero si querés serlo, estás muy bienvenido a hacerlo. ¿Qué dice? No quisiera pasar por arriba de las chicas, por ningún aspecto, y menos en estos momentos. Yo puedo decir una primera cosa, que es que me parece que hay una instancia de la creación payasa que puede ser en soledad, pero que hay otra parte de la creación que para mí inevitablemente tiene que ser en contacto con un alguien que te mire, que puede ser en un principio un director, pero que después está bueno, que siento que una pieza payasa, ya sea un número o un espectáculo, no se termina hasta que no entra en contacto con el público. Que un poco pasa con cualquier espectáculo teatral, ¿no? Que siempre decimos, digo, el encuentro con el público es un momento bisagra, donde el espectáculo necesariamente va a sufrir ajustes, pero yo siento que un espectáculo payaso que se queda en su creación totalmente metido puertas adentro, después de esa bisagra de encuentro con el público, va a tener siempre mucho más rosca que meterle al ajuste ese, digamos, ¿no? Como que corre más riesgo de que esa pequeña cuarta pared que se puede ir construyendo cuando uno se queda encerrado se vuelva menos permeable, ¿no? Yo, continuando un poco con lo que dijo Lila al principio, de que no se puede evitar en algún momento del ensayo, si uno empieza a ensayar solo, que no se puede evitar la mirada externa, que generalmente llamamos dirección, o director, mejor dicho. En relación a eso, lo primero que se me ocurre pensar es que la creación en el clown es teatro, que el clown es teatro, que a veces hacemos esas salvedades o esas diferencias para saber dónde estamos, en qué territorio estamos hablando, pero por lo menos en mi experiencia, tanto como clown o cuando me dirigieron o cuando yo dirijo, los principios o permanencias, como decía Lecoq, para que no usara una palabra tan fuerte como leyes, las cosas que permanecen y que regulan un poco la escena son iguales en cualquier lenguaje que tiene que ver con las artes vivas. Y después el clown tiene algunas características, pero el rigor que implica el ensayo, la importancia de la mirada externa para que organice, para que ayude a la creación, y palabras más grandes como dramaturgia, me parece que están siempre dando vueltas como en cualquier otro código del teatro. Eso. Y después, específicamente, me parece que es importante en el clown porque es muy abarcativo en cuanto a los públicos. A veces es importante saber
para quién va dirigido, porque a veces se hacen espectáculos específicamente para los niños, que bueno, a veces se dicen que es para toda la familia, pero hay que tener en cuenta mucho ese público especial, y también para qué espacio va a ser, está dirigido también, ¿no? Porque si bien yo prefiero históricamente, se me fue dando más hacer espectáculos para sala, hay muchos espectáculos de clown que están dirigidos para espacios callejeros o para espacios más grandes como carpas, entonces también esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de ponerse a crear un espectáculo de clown. Estoy viendo los apuntes. Y después otra cosa que me parece fundamental, sí, esto sí me parece muy importante en el clown a la hora de, sobre todo, de crear un espectáculo, es la impronta del payaso que va a hacer ese espectáculo. Porque ahí sí siento una diferencia grande por ahí con los actores o con el teatro, donde los actores son más de apropiarse de un personaje que está afuera o que fue concebido por un autor, aunque después también cada actor hará un personaje a su estilo, pero en el clown específicamente es muy... Como son poetas, son autores de sus poemas, de lo que les gusta hablar, donde ellos resuenan, entonces después lo que crean está muy en relación con eso que se les disparó en espacios por ahí. Pienso también en mi experiencia, acá está Lila, que me conoce un montón, y yo también la conozco mucho a ella, que unos juega mucho en lugares como si fuera el potrero, ¿no? El potrero donde los pibes van a jugar al fútbol y después entran como en primera o segunda división y ya uno quiere hacer un espectáculo, pero ya viene con una carga, con un montón de información que es muy importante a la hora de elegir qué espectáculo va a ser o qué número va a ser, o sea, ya viene con una idea que está muy fogueada en potreros, que son varietés, que son lugares donde, o las mismas clases, donde uno empezó a encontrarse con aquello que le resuena muy personalmente. Bueno, he dicho. No quiero monopolizar la palabra. Pues ¿Se me escucha? Sí, bueno, yo sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Para mí también esencialmente es probarlo con gente. Sí es un proceso muy solitario que después es increíble el momento en el que se comparte. Y ahí para mí es el mejor momento para editar, digamos, ¿no? Para decir, ok, si voy bien, estar como completamente presente y sintiendo la reacción para poder editar, pero sobre todo también en el momento realmente de crear. Y para mí, como de escribir, es justamente poder escribir en imágenes y en acciones, no en palabras. Entonces, eso también es muy bello ahorita que yo estoy trabajando con guionistas y con dramaturgos que me dicen, claro, pero ¿cómo hacemos un texto para un payaso? O sea, ¿cómo, si no hay diálogo, qué es lo que tenemos que escribir? ¿Cómo vamos a escribir algo para un payaso? Y entonces imaginar en acciones pues ahí es el reto, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando pedíamos los subsidios y eso para los espectáculos, acá en Argentina hay que mandar un texto, ¿no? Claro, y en un sí, acá momento también. empezó a ver como la cosa esta de, bueno, si no envías un texto, entonces mandas un video. Y ahí respiramos todos, ¿no? Porque la opción de enviar el texto
habilitaba esto, sino eran hojas y hojas de acciones físicas, ¿no? Que igual, digo, esto un poco lo que estábamos hablando antes de que entrara toda esta linda gente que nos está mirando, ¿no? Que pareciera como que la creación, hay una parte de la creación que tiene que ver con subir a escrito, a virtual, a plasmado, algo que sucede en el cuerpo, ¿no? Para que quede, para que perdure, ¿no? Para que uno tenga el registro. Hubo un momento en el que el video nos vino a facilitar ese trabajo, ¿no? Y entonces nos grabábamos en los ensayos, nos grabábamos las funciones, y ese registro quedaba hecho de este modo peligroso para mí que tiene la virtualidad, que es demasiado facilitador, ¿no? Y hubo un momento, yo me acuerdo cuando estábamos en la creación de Povnia, que Guille me decía, Guille es un tipo que tiene una gran capacidad para que registres físicamente qué es lo que estás componiendo, y Cristina me decía, hacete un mapa emocional, hacete un mapa mental, y yo entonces empezaba con mis cartulinas a escribir cosas de para dónde iba, pero el ejercicio de que el registro de la creación fuera hecho a mano, artesanal de alguna manera, analógico y no tecnológico, fue bueno y necesario, ¿no? Hizo otro trabajo, porque también te propone un trabajo de edición, ¿no? De limpieza. Perdón, una cosita más que me venía cuando Dari estaba difícil dialogar, ¿no? Con este método, sin interrumpir. Pensaba esto de las distintas capas de mirada externa, ¿no? Que digo, el director es la última capa de la mirada externa, digamos, como la capa, la punta de la pirámide, ¿no? Pero que yo tengo esto que dice Dari de los potreros, ¿no? Yo tengo mucho registro de que mi mirada externa fueran pares, colegas, gente, hermanos, payases en los que yo depositaba toda mi confianza, ¿no? Y que eso también estableció como una esponja muy fértil, una levadura fértil, que hizo que yo después estuviera un poco más centrada en mí misma y en mi material, en eso de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que hablaba Dari de la impronta, para llegar entera a un director, y que entonces yo no fuera un material que un director podía moldar a su estética y a su ética y a su poética, sino que tuviera que utilizar mi propio material entero, ¿no? Bueno, después me parece que hay un trabajo en red, respondiendo un poco a Gaby, también o a los dramaturgos que están muy preocupados por escribir el texto. Por ahí no hay texto, y sin embargo hay dramaturgia. O sea, la dramaturgia pensando más como una estructura, por ahí más clásica, algo que empieza, se desarrolla. O sea, por eso digo que es teatro. El clown se va a encontrar con problemas, va a tener objetivos, cosas que decimos en las clases, ¿no? Si uno resuelve muy rápido un problema, se le acaba el juego muy, muy enseguida, entonces conviene tener cierto entrenamiento para que el juego se prolongue, para que se desarrolle, y no resolver un objetivo que un payaso tiene, que también no tiene un personaje de teatro. O sea que la dramaturgia también está ahí circulando en la escena, y está bueno tener miradas de personas más técnicas, como un dramaturgo, pero que tengan también la porosidad y la sensibilidad para poder adaptarse a un lenguaje que por ahí puede carecer de palabras, o si las tiene, son las palabras de ese payaso, de cómo habla ese payaso, de cómo piensa ese payaso, o esos payasos, ¿no? Porque también está bueno que empiece a haber más espectáculos, que empiece a haber espectáculos donde haya más de un payaso en escena. Por lo menos que ese es otro tema, que no lo vamos a abrir en este momento. Para que no sean siempre unipersonales, pero bueno, son pavadas. Otra cosa que es importante, que tengo acá anotada, para la creación en el clown, me parece que son muy importantes las habilidades de cada payaso, que es algo que sí es bastante bien del código, y que
Digo, si un clown además es músico, o un clown además tiene habilidades físicas, o canta muy bien como la señora Lila Monti, entonces ahí también hay otro material muy rico a la hora de elaborar un espectáculo, a sabiendas que en general los espectáculos de clown, a no ser que uno parta de una obra dramática, un clásico como Otelo del gran maestro Gabriel Chame, si uno parte más de las necesidades poéticas de un payaso o un grupo de payasos, entonces las habilidades van a tener un rol muy importante a la hora de generar acciones, juegos, momentos poéticos, momentos musicales, lo que sea. He dicho, Bueno, cambio y fuera. muchas gracias. Esto ya me encanta porque tiramos una pregunta y ya hablamos y se abrieron un montón de temas. Quedaría para hablar una hora de cada uno de ellos. Voy a ¿Cuánto tiempo compartirles vamos a hablar? y unas 5 o 6 horas Eso es más o muy menos. El importante. público aguanta. Ah, bueno, genial. No, una hora, ¿cuánto es que marcamos? 1 hora y 20, 1 hora y media más o menos. Sí, En la Ah, total. muy bien. Tenemos de 1 Ahí- hora y 20 ahí como tope. Quería meter un poquito solo de cuchara para recordar a todas las personas que están escuchando, viendo esto, que cuando quieran pueden compartir por el chat preguntas, que al final abriremos espacio de preguntas, así que si van surgiendo cosas, curiosidades, inspiraciones, lo que sea, se puede ir también tirando por ahí. Bueno, les quería compartir la siguiente pregunta. Cuando ya están sumergidos en un proceso creativo, ¿no? ¿En qué se basan para determinar que algo del material del proceso es valioso para seguirlo trabajando? ¿Sí? Sin duda todos tienen registro en este momento de que uno está trabajando en creación y de pronto dice, ahí, eso que apareció, a ver. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Pues en mi caso, es como un proceso muy intuitivo, de también lo que me divierte o me da mariposas en el estómago a mí, ¿no? Antes como de pensar en algo externo o en el público en general, la verdad es que pues primero es algo que tenga una relación, una resonancia conmigo. Y después, pues como dicen Lila y Darío, una vez que se prueba el material, yo también invito como amigos míos que quiero mucho, no necesariamente todos cómicos ni payasos, pero de muchas disciplinas que les tengo mucha confianza y amor a su ojo. Ahí es justamente cuando puedo no, darme cuenta de que no estoy casada con mis ideas, para poder decir, bueno, pues esto que a mí me hacía burbujas en la panza, pues nada más fue a mí, a nadie más le pasó lo mismo. Y lo puedo soltar sin ningún problema, ¿no? Y luego hay cosas o espacios en donde estoy perdida yo en mi material, pero me doy cuenta que la gente o los ojitos de fuera están ahí como muy metidos y me dicen, es que ese momento fue muy lindo, porque no estás haciendo nada. Y yo así, claro, y estaba perdida. Entonces también el encontrarme perdida me es algo muy placentero. Bien, muchas gracias. Lila, Sí, Darío, aquí estamos a la posta. lo mismo también, un poco, cuando hiciste la pregunta, la primera palabra que me vino fue el disfrute, ¿no? El placer. Estaba pensando que bueno, la base para mí del trabajo payaso un poco tiene que ver en estas dos puntas del puente, ¿no? El público y el payase en escena. Pienso que muchas veces que podemos pecar de dos cosas. Una de hermoso, Cristi en un taller hace poco lo llama el payaso prostituido, el payaso prostituto, digamos, o el payaso onanista, ¿no? El payaso masturbatorio. La payasa onanista, la payasa prostituida, digamos. O trabajamos muy para el placer del otro, o trabajamos muy para el placer nuestro, ¿no? Esos son los dos pecados, digamos. En el medio está este nirvana hermoso, a donde mi placer es el placer de quien me mira, mi disfrute es el disfrute de quien me mira, ¿no? Creo que hay una instancia de la creación que es en solitario, ¿no?
y que tiene que ver con encontrar estos puntos de apoyo de los que habla Gaby, ¿no? Los lugares donde yo disfruto. Y después, cuando llevas al testeo, van a aparecer muchos lugares a donde el otro disfruta y vos no, pero hay que quedarse ahí porque evidentemente son capas de tu payasa que vos no descubriste todavía y que ni sabes que existen. Y hay otros lugares de disfrute tuyo que vas a tener que abandonar porque son masturbatorios, ¿no? Porque te complacen solo a ti. Y por eso digo que es tan importante esta cosa de las capas de mirada, ¿no? Yo creo que si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dari de que el clown es teatro, siento que hay un poco menos de... Siento que un escritor de teatro, como mi papá, por ejemplo, o que un director o que un actor de teatro se puede quedar encerrada en su búsqueda mucho tiempo hasta llegar a una profundidad interna que después es la que va a mostrar al espectador que especta. En el clown el espectador tiene un rol más vivo, entonces inevitablemente hay una permeabilidad que es diferente para mí, que es la que para mí marca la diferencia más grande entre cualquier otro tipo de arte escénica y el arte del payaso, ¿no? Que tiene que ver justo con esto, con que hay que encontrar ese punto medio entre tu disfrute y mi disfrute, ¿no? Pero, muy bien, Lila Monti. Gracias. Pero yo creo que lo que decís no puede haber que termina pasando lo mismo en el teatro y en el clown. Esa red con el otro se tiene que crear. Por ahí están las diferencias de manifestaciones, del público o de ciertos permisos que tiene el payaso porque rompe muy claramente las convenciones teatrales, es muy irreverente, entonces puede acceder con mayor facilidad a ciertos contactos o cercanías con el público, que a veces el teatro es más en ese sentido respetuoso, pero esa red de la que estaban hablando las chicas, de crear con la mirada de los otros y después que se completa con la mirada del público, coincido también con lo que dicen y sigo sintiendo el mismo, como también hago un trabajo por ahí a veces más cercano a lo que consideramos teatro, porque trabajo con textos, no veo mucho la diferencia. Todo el tiempo yo encuentro esas analogías, ¿no? Tu teatro es muy payaso, Darío, eso es lo que pasa. Es que yo creo que es así, ¿eh? Totalmente, yo estoy de acuerdo. Por eso me gusta y no me aburre. Hay otros teatros que sí me aburren un montón. Y bueno, pero pensando, viste, no por citar a maestros grandes, pero está bueno a veces. Digo, uno de los primeros libros que yo leí cuando empecé a hacer lo que hacemos todos los que estamos acá reunidos, fue el famoso libro El espacio vacío de Peter Brook. Y él en el apartado del teatro tosco, valoriza el valor del cabaret, de la varieté, del teatro más popular, porque de ahí se alimenta el teatro más sagrado, más serio, ¿no? Más académico. De ahí se renueva. Entonces todas esas cosas que aparecen en lo que nosotros hacemos alimentan de una manera increíble al otro teatro. Y por eso justo por ahí en mi cuerpo se juntan esos dos intereses y siento que dialogan todo el tiempo. Así como el clown no puede estar exento de los principios o permanencias que regulan o un poco organizan a lo que llamamos teatro, el teatro también tiene que hacerse de cierta irreverencia, del humor, de lo que está vivo, porque lo que pone en el espectáculo de clown me parece que uno siente que está vivo, que es lo que todo el tiempo todos los maestros nos dijeron. El teatro es presente, el teatro tiene que suceder aquí y ahora, tiene que ser un suceso, un acontecimiento. Y en el clown eso sucede todo el tiempo, es como una fiesta.
Pero bueno, yo creo que la estructura y la dramaturgia y todo lo invisible es lo que le da mayor consistencia al trabajo de un muy buen payaso. Y esto también lo dice otro gran maestro que es Chame, que siempre dice grandes frases y dice, con el payaso no alcanza. O sea, se necesita toda el aparataje del teatro, todos los lenguajes que organizan el teatro, que lo enriquecen para que sea más potente. Bueno, más o menos eso quise decir. Bien, está bueno porque ahí es como esto también que les queremos preguntar, como que es en realidad no por ser solo clown, sino actores y actrices, una vez que una tiene un espectáculo, un número, y lo hace varias veces, está la cuestión esta de la repetición, ¿no? Entonces, curiosearles saber qué estrategias o qué experiencias tienen para compartirnos en relación a cómo mantener vivo, y más en el clown, porque el clown tiene como esa característica de la presencia y con el público. Hay una situación que se da en el presente que va a ser siempre diferente en todas las funciones porque no hay cuarta pared, ¿no? Como que siento que en el clown es un poco más todavía. ¿Cómo ustedes eso, qué estrategias tienen para función a función mantener vivo el trabajo? En mi caso, casi en todo mi trabajo juego mucho con el público. Entonces, mi primer espectáculo, que lo estrené hace 10 años y llevo 10 años girándolo y presentándolo, jamás me cansa porque siempre escojo a una persona del público con la que juego casi toda la hora. Y eso pues me implica que tengo que estar súper presente y atenta también a que es una persona distinta cada noche. Y eso puede desatar también finales muy distintos de la obra, lo cual a mí me gusta mucho porque yo amo caminar en la cuerda floja y no saber muy bien qué coño estoy haciendo, ni por dónde camino, ni cuál será el fin, ni nada. Y esa estructura que me parece bueno conocerla y saber hacia dónde tienes que llegar, pero quién sabe cómo llegues ahí, pues lo hace también como conocer a un amigo nuevo cada noche. O reencontrarte con un amigo viejo que hace mucho tiempo no lo ves. Entonces es otra vez aprender de esa persona constante. Yo retomando un poco todo lo que se dijo antes y enhebrándola con esta nueva pregunta, yo creo que son muy importantes los puntos fijos, como decía como Lecoq decía, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fijos del espectáculo? Porque si no, el peligro en el payaso, como está todo el tiempo en el presente y puede todo el tiempo salvarse, y el espectáculo, de hecho, los espectáculos de clown, a la larga terminan durando mucho más que cuando se estrenaron. Y cuando va el director un año después se agarra la cabeza. Eso decía siempre Juan Carlos Gené cuando iba a ver al Club del Clown. Esos puntos fijos son muy importantes, tener conciencia, reconocerlos, saberlos dónde están, para que el espectáculo pueda avanzar. Por eso insisto con que la estructura dramática o la dramaturgia es fundamental para que el espectáculo pueda progresar y terminar en algún momento, porque justamente la habilidad del payaso es que no tiene ni presente ni tiene futuro, o sea, está en el presente puro. Y si es muy buen payaso, puede estar mucho tiempo con un juego y con un juego y con un juego, y abrir y disgregar todo el tiempo. Entonces necesitamos de esos puntos fijos. Para que esté vivo, volviendo a la pregunta, para que esté siempre como si fuese la primera vez que uno lo hace, bueno, esa estructura tiene que ser lo suficientemente flexible, porosa, para que el payaso pueda ahí navegar, surfear, sin que lo aprecie, ¿no? Sin que lo ahogue.
Sí, aporto una pregunta que llega ahora al chat, pero que me parece muy atinada para que colabore al fluir de la conversa, que Victoria Barciela pregunta, ¿a qué definís punto fijo? ¿A qué define como punto fijo en una obra? ¿Querés contestar, Lee? No, boyas, digo, punto fijo, boya, estos puntos a los que decía Gaby que tenés que arribar, ¿no? Que sabés que tenés que llegar a un lugar, lo que no sabés es cómo vas a llegar a ese lugar, o cuánto te va a demorar, ¿no? Esto que dice Chame, dice, o la payasa tiene siempre un objetivo, puede ir directo hacia ese objetivo, o puede ir en zigzag, o puede desviarse un montón y que parezca que no va a ir, y cuando se acaba este juego que te hizo desviarte, bueno, tenés esa boya, ese punto fijo, ese lugar, ese botón esa plataforma a la que llegar, y sabés que podés volver ahí. Entonces vos en tu cabeza tenés, bueno, yo tengo que hacer este recorrido en mi espectáculo, pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer así, lo puedo hacer así, ¿no? Y eso, para mí hay algo que está bueno, que entendí, no sé por qué, después de parir, y que tuvo que ver con que cuanto más firme esa estructura estaba en mí, cuanto más yo confiaba en esos puntos fijos y en esas boyas, y más controlaba mi estructura sostenedora, digamos, menos intentaba controlar al público, menos intentaba querer que sientan una cosa, querer que tengan una determinada reacción, querer que entiendan un determinado mensaje, ¿no? Yo sabía lo que tenía que hacer y mi propuesta era clara, pero no tenía una expectativa, dejé de tener la expectativa de que el público reaccionara de una manera que a mí me viniera bien o que era la que yo esperaba, ¿no? Porque sabía dónde estaba parada, porque entendí profundamente qué era la obra, la entendía en el cuerpo, ¿no? Dejé de entenderla con la cabeza, ¿no? Entonces, cuando esas boyas empiezan a ser como manejar el auto, ¿no? Cuando esos puntos fijos de tu espectáculo empiezan a ser así, empezás a dejar de sentir que al público le tiene que llegar tu experiencia. O sea, vos tenés una propuesta y el público tiene su experiencia, que vos no podés ni tenés ningún derecho de controlar y de manipular, ¿no? Está buenísimo, y aparte creo que eso también te lo dio, Lee, la cantidad de funciones que hiciste. O sea, cuanto más funciones tiene un espectáculo, más posibilidades hay de que se pueda construir como una segunda naturaleza, que ya uno no lo piensa. Nos pasaba un poco con Cancionero Rojo, me acuerdo, que lo hacíamos tanto que a veces era como salir al patio de casa, lo cual era un riesgo porque uno perdía como ese miedito que uno tiene antes de salir a escena. Pero creo que también es muy bueno que un espectáculo se haga mucho para que pase un poco esto que dice Lila y adquiera esta cosa de mucha libertad, ¿no? Y de que uno lo hace con mucha frescura también, y sin manipular al público, o sea, sin esperar nada, sino que se produzca el encuentro que tenga que ocurrir cada noche que se lo haga. Y ahí hay algo que está abierto, que está bueno que esté abierto. Claro, y ahí es inevitable que el espectáculo se mantenga vivo, porque ningún público es igual a otro público. Entonces, así pero como entonces, sí. Perdón, pero entonces también es un poco como hablar de que reaccionamos más ante provocaciones que direcciones. ¿O cómo lo ven ustedes? Más ¡Hey! provocaciones que direcciones. No sé, No sé si yo lo entiendo la veo pregunta, así. Gaby. O sea, yo veo que en mi trabajo, por ejemplo, también eso, ahorita estoy pensando como qué es lo que lo hace que yo lo sienta fresco y novedoso. También tiene que ver con que estoy presente para las provocaciones que vayan surgiendo, en vez de nada más decir, ok, bueno, es un poco repitiendo lo que Lila acaba de decir también, de decir, de A a B puedo ir bailando, no tengo que ir en una línea recta. Pero eso lo hace la provocación, más que una dirección, más que saber que tienes que llegar al punto B. Pero que si algo sucede en la audiencia, si algo sucede fuera
de el control que podamos tener o la idea de lo que queremos hacer, lo vuelve espontáneo. A mí nunca me pasó, digo, porque hay como una especie de... Yo siempre tuve un poco la fantasía de que algo que viniera del público me modificara tanto que yo terminara haciendo otro espectáculo. Y la verdad es que nunca me pasó. Digo, siempre fue sutilmente diferente. He tenido funciones más emotivas, funciones más enojadas, funciones más punk, funciones más trash, funciones más poéticas, pero la estructura dramática fue más o menos siempre la misma. Digo, ¿no? Nunca me sucedió, nunca tuve la suerte de que me sucediera, o el honor de que me sucediera que el dios del clown me hiciera un regalo tan grande, la diosa del clown me hiciera un regalo tan grande que la obra se parara en la mitad, digo, ¿no? Tuve pequeños regalos que la nutrieron, pero yo creo que es porque esto que decís de las direcciones, Gaby, es como eso, cuando haces un camino que hiciste muchas veces o que conoces muy bien, ni necesitas mirar el camino, ¿no? La dirección ya está, ya sabes que tenés que ir hacia ese lugar, y entonces lo podés hacer del modo que quieras hacerlo, en bici, hablando con una amiga, bailando, como vos decís. Digo, pero lo que está bueno es esto, que digo, volver a lo que decía Darío al principio, que es, ¿no? Porque parecería, a mí últimamente en las clases me surge mucho esta cosa de que no sea catárquico, ¿no? Que la cosa no sea catárquica, como lo catárquico no tiene esa cosa de vómito, ¿no? No va, esa poética, esa poesía no va dirigida hacia ningún lado, no tiene ningún objetivo, no tiene una estructura contenedora, es solo un gesto desparpajado hacia el universo de sacar, pero no recibe, ¿no? La catarsis no te impermeabiliza en un punto, Está ¿no? interesante eso, sí. Y yo creo que hay inevitablemente en toda creación un momento catárquico, ¿no? Porque necesitamos un momento de sacar un montón. Lo que está bueno es que cuando empezamos a confiar en la estructura esta de la que habla Dari, aunque dé miedo y aunque parezca que nos quita la libertad, digo, hay algo ahí que a mí siempre me surcó el cerebro de que la norma en realidad, que hay algo de la norma o de la regla de juego que en lugar de quitar libertad la propone. O sea, si yo sé que la escondida se cuenta jugando hasta 10 y que todos mis amigos se tienen que esconder en un lugar y yo los tengo que ir a buscar y que cuando los encuentro digo, pican el... O estamos jugando un juego, y entonces ahí la regla puso libertad. Que después yo la rompa, la use a mi favor, haga trampa, me pudra, no quiera jugar, esto es otra cosa, ¿no? Pero sin la regla el juego no existe. Y la estructura dramática para mí, de un espectáculo, en un punto, tengas 26 boyas o tenga 3, es eso, ¿no? Lo que te permite responder a todas las provocaciones sin que tu dirección sin que tu rumbo se pierda, ¿no? Está buenísimo. Había pensado algo, pero se me escapó justo que pensé que se había colgado la máquina. Sí, no, pensaba en esto de las boyas, que también son como puntos de inflexión o lugares necesarios para que el espectáculo pueda existir. Digo, por ahí lo que voy a decir es una boludez, pero la luz, que haya luz, es un punto fijo, es una necesidad. ¿Puedes creer que Kile me acaba de instalar un spot acá en la galería para que yo tenga luz? Ahora vos dijiste ¿viste? esto. ¡Bravo, Kile! Estamos conectados. Por ejemplo, un espectáculo que dirigí, el de Janina Frankel, Inge, cuando una vez lo vino a hacer acá cerquita, en la Patagonia, en una localidad que se llama Luminé, se cortó la luz. Se cortó la luz en todo el pueblo. Sí, faltaba la mitad del espectáculo. O sea, técnicamente no se podía seguir adelante. Y se llamaba Luminé. Cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Cómo se resolvió? Y la gente prendió los celulares, todos con los celulares prendidos, y así hizo el espectáculo hasta el final. Yo justo ese día, gracias a la Virgen Santa de Itatí, no estaba, pero parece que anduvo bien. Pero digo, sin luz no se puede hacer. Es muy boludo, pero es así. Che, nos quedamos en silencio. Ahí, pasábamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Dale.
tenemos acá una pregunta que dice, ¿qué dificultades? Para antes de mandar la siguiente pregunta, los invitamos una vez más a que si quieren, todos aquellos que están escuchando, mandar preguntas por el chat. Después de esta ya empezamos a habilitar las preguntas del público, que ya tenemos una ahí en espera, muy linda. Así que a ver si, esta. ¿Qué dificultades encuentran para sostener una creación en movimiento? Como, Mira, Esta es la justo yo me pregunta estoy que no moviendo. entendí. ahí está Lila contestándolo en acción. Me estoy moviendo. Ay, ¿cómo es la pregunta? ¿A qué se refiere? A ver, voy de ¿Cómo? vuelta. ¿Qué dificultades encontrás para sostener una creación en movimiento? O sea, como en una cosa más amplia de todo lo que implica que después hacer funcionar ese espectáculo. Como, Su gestión. la obra ¿Cómo existe, y ahora cómo tener público, cómo mantenerla viva y en movimiento. Ajá, qué Ajá, buena esa era la pregunta, pregunta que yo no entendía. Sí, yo tampoco. Bueno, me quedaba parece tan que claro. los artistas, ¿Cómo mover una obra? ¿Cómo mover una obra? ¿Es eso? Exacto. Ah. Me parece que los Perdón, artistas... Dani, que te corte. Es desde cómo mover una obra, digo, desde lo que sería más la gestión y producción del espectáculo, hasta otro tipo de dificultades. Digo, ¿qué pasa eso al repetir mucho? Si uno en algún punto se puede llegar a cansar de estar haciendo esto, digo, como bueno, desde cosas más tangibles hasta cosas más sutiles que implican a mover el espectáculo. ¿Se entiende un poco más? También una cosa, por ejemplo, que pasa acá en Uruguay es que el clown teatral para adultes, no existe mucho aún, o sí, pero no lo conseguimos tanto, entonces esa también como parte de la pregunta, ¿no? Como parte de la necesidad del movimiento de una obra. Está. Digo, creo que a mí me ha servido mucho, y no creo algo a partir de pensar en esto y de decir, bueno, ojalá que se viaje ligero, pero la verdad es que sí es un plus. Y puedo mover mucho la obra, para empezar porque no uso el lenguaje, el habla, y es todo gestual, entonces eso también lo vuelve pues más movible a otras partes del mundo, ni siquiera a lugares en donde se habla español ni nada, pero a otras partes completamente distintas. Y que también, pues, para mí también es muy bonito como ver que cuando uno tiene una historia que contar o algo que decir, no es algo limitante tener nada más un elemento para hacerlo, al contrario, sino encontrarle como todas las posibilidades y toda la riqueza a la nada, a no tener nada para contar una historia o hacer el número que uno quiera. Entonces también pues sí, en mi caso ha sido también muy, muy bueno el que yo pueda transportarme, digamos, en 2 maletas. Un poco eso, un poco entender que cada lugar tiene sus reglas también y que eso muchas veces puede ser un dolor de cabeza, pero muchas veces puede ser algo a favor. Para mí que una obra pueda moverse y viajar está buenísimo, es como el modo, ¿no? Lo primero que supe cuando hice un espectáculo sola fue que quería que fuera para viajar. Pero pienso también... Acá empieza a bajar la conexión. Lo perdimos a Levin. Darío, capaz que si te sacás la imagen y quedás solo con la voz, funca mejor. ¿O no? A mí me pasan varias cosas con la gestión y la producción y todo eso, ¿no? Una es que es un trabajo que detesto en general, y otra que, aunque lo detesto, siempre lo hice yo porque nunca encontré a nadie que lo hiciera bien, como yo quería, no bien. Hubo gente que lo hizo bien, pero no como yo necesitaba o como yo quería. Un poco por esto, porque yo necesitaba poder escoger qué reglas de cada lugar yo aceptaba y qué reglas no. No esto, no es lo mismo ir a hacer una obra a un festival
que te interesa ir porque va a haber, no sé, unas payasas re grosas que no te la podés creer estar en el mismo programa que ellas, y otra cosa es ir a un teatro de no sé dónde porque lo que te interesa es el caché, y otra es, ¿no? Es como, hay un punto en el que, así como estamos hablando de esto de mantenerlo flexible, yo siento que la producción de un espectáculo de clown, sobre todo por este extraño lugar en el que el clown está, ¿no? En muchos lugares, que es como esta cosa, ¿no? Del género menor, que en los festivales de teatro a veces te invitan, pero te invitan si estás ya, si sos una payasa recontra reconocida. A ningún festival de teatro internacional se le va a ocurrir invitar a una operita de clown que nadie vio en su vida. O sea, tenés que haber ya como, ¿no? Entonces es como un movimiento payaso para mí también, el de la producción de las obras payasas. Se hace desde ese lugar, ¿no? Encontrando el hueco, por dónde meterse, haciendo sesiones digo de ceder, ¿no? Entendiendo desde dónde va tu disfrute, por qué te vas a ir hasta la Loma del Pludo a hacer una función en un lugar donde no te pagan, y te tenés que pagar el viaje, ¿no? ¿Qué parte de tu disfrute está involucrada ahí? Y desde ahí yo creo que se puede construir con algo de suerte una red que puede estar también tejida de antemano, digo, ¿no? Por otros que yo muchas veces entré a páginas de payases que hacían cosas parecidas a las que yo hago para ver a qué lugares habían ido, por ejemplo, ¿no? En lugar de escribirle a Pirula, che, ¿me pasás datos? Entraba a su página y me fijaba por qué festivales había circulado, y agarraba y mandaba mails a todos esos festivales. Digo, ¿no? Rebotaban todos, pero en uno alguien me contestaba y me decía, ay, ¿quién sos? A ver, ¿qué tenés? ¿Y cómo no? Y por ahí iba y decía un número. Bueno, y a partir de ahí, confiando en el trabajo propio, es que para mí la red empieza como a tener tu propia impronta, así como decía Dari, tu espectáculo tiene tu impronta, tu red de gestión y de producción y de circulación del espectáculo también tiene tu propia impronta, ¿no? Uh-huh. Y ese recorrido no te lo puede hacer nadie, o sea, te pueden facilitar, te pueden ayudar, pero hay un punto en el que tenés que hacerlo vos desde el comienzo hasta el final, con paciencia y con la misma paciencia con la que generaste tu material, ¿no? Sí, yo pienso mucho también como en obras de teatro en México, que nada más tienen como una temporada, y en México y en el mundo, pues, pero que tienen una temporada y luego ya, es otra cosa. Y luego otros productores es otra cosa, y yo pienso mucho, ¿qué habrán hecho con toda esa escenografía o todo ese vestuario? Sí. O sea, ¿no lo podrán regalar? ¿No podré yo como decirles, oigan, hijo, me hace falta esa mesa? o denme el vestuario y yo hago personajes, pero me da un poco de coraje también que se mueran ahí las cosas. Entonces yo sí intento como ser un poco necia. Y aunque sepa que a lo mejor la primera temporada o el primer periodo de presentación de un proyecto no sea el resultado final como yo lo he imaginado en mi cabeza, no importa, que voy a lo mejor, si los dioses, la diosa, el dios del clown, me dan ese poder como para en algún momento de mi vida materializarlo como yo lo tenía en mi cabeza. Hay un proceso, y respetar ese proceso también de lucha por seguir, ¿cómo se diría? Como arreglando los detalles del proyecto, modificando los detalles del proyecto, toma un tiempo. Y entonces seguirlo presentando y seguirlo moviendo, para mí es algo fundamental en mi trabajo. Bueno, algo de lo que dijiste recién, yo siento que no pude hacer un espectáculo, creo que incluso antes de hacer el solo, ¿no? No pude hacer un espectáculo payaso hasta que entendí que el espectáculo que yo iba a hacer no iba a ser el espectáculo que yo quería hacer. Claro. ¿No?
Y el espectáculo, y con la producción es lo mismo, o sea, sí, tú podés tener la suerte de estrenar en el teatro que querés estrenar, o hacer ciclo en el teatro que querés hacer ciclo, pero lo más probable es que no. ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a hacer el espectáculo? No, lo vas a hacer igual en el teatro que lo podés hacer y que tenés Completamente. amas, ¿no? Y después confiar en las carambolas de la suerte. Un día fuiste a un festival que llegaste y que justo eso, les faltó un espectáculo. O sea, de verdad, esas cosas pasan. Fuiste a un festival a ver porque tenías ganas de ver, porque había un montón de payasos y payasos que te encantaban y justo faltó un espectáculo y justo te dijeron que haga la función y justo había una productora y justo te llamaron para otro festival. Pero esas cosas pasan, ¿no? Pero porque vienen desde el motor genuino de yo voy a los festivales de payasas, fui a todos los festivales de payasas a los que fui porque me devanaba la cabeza y me interesaba muchísimo verdaderamente, mi motor era entender qué era la comicidad femenina, y si era diferente o no a la masculina, y si qué pasaba, y si cómo construíamos referentes, y digo, fui porque necesitaba ir, no porque para mi carrera iba a ser mejor que yo construyera desde la producción, ¿no? Esto no puede haber un pensamiento desde ese lugar, no puedes producir un espectáculo pensando en que querés llegar a estrenar en la calle Corrientes, que acá es como la calle de los teatros, ¿no? Yeah. El recorrido se hace desde ese presente del que hablaba Dari. Bueno, hice el espectáculo, ahora lo tengo, está bueno, lo quiero estrenar, apunto lo más alto que puedo y estreno en la última sala que me ofrezcan. Buenísimo, acá bueno, Dari se desconectó, él nos había dicho que estaba con la conexión medio inestable, vivía en un lugar remoto y todo el mundo usa internet por la cuarentena, igual que en todos lados. Queríamos empezar a abrir ahora Volvió. Hey. He vuelto. Hablé de la ausencia y volvió. Bueno, buenísimo. Ahora queríamos empezar a abrir a preguntas del público, que ya mandaron un montón por el chat, buenísimas. La propuesta con las preguntas del público es que nosotros elegimos una e invitamos al autor de la pregunta a que la formule él. Y nada, por si quiere darle ahí su impronta, está mejor como que la diga, que la leamos nosotros. Entonces, la señora Marina Barbera. Mari, ¿estás por ahí? ¡Ay, Marina Barbera! La misma. Mari, ¿estás por ahí? ¿Te desmuteaste el micrófono? Lo que te invitamos es a que habilites tu micrófono y nos saludes a todos y nada, que digas tu pregunta, la que mandaste por escrito. Igual, a ver si ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, está bien. Te hicieron la pregunta porque vos tenés coronita, nena. Escúchame, ¿cómo construiste, Lila, tu casa de madera? Pregunta cosas personales, ¿viste? Porque seguramente todos deben querer saber cosas personales de la gente. No. Bueno, claro, uno dice algo y nadie responde, ¿no? Es rarísimo esto. Porque no hiciste ninguna pregunta. Pero no hiciste ninguna... Se juntaron tus amigos, mirá la que provocamos. La gente responde con caras, es raro. Bueno, no, yo decía que estaba bueno que cuenten un poco las etapas por las que se pasan en los ensayos, porque, no sé, el valor del ensayo, la cantidad de veces que hay que repetir una escena hasta que salga, hasta que suceda, digo, como esa tenacidad, esa perseverancia de todos los días ir a ensayar constantemente hasta que sucede algo, se pasa por etapas, ¿no? Como que cada uno las habrá vivido diferente, pero yo creo que así como hablando con los que estamos más o menos en lo mismo, pasamos por momentos parecidos en esas etapas del proceso creativo. Si las tenían definidas o no, o qué. Yo no lo tengo muy definido, de hecho, no ensayo tanto. Tengo como cuadros, soy muy visual, entonces tengo como referencias, sí, como si fueran unos cuadros o fotografías de escenas, y eso lo tengo muy claro, pero también pues lo descubro mucho en el momento.
después puedo ir cambiando como si fuera un rompecabezas también, las piezas, irlas moviendo y decir, esto se siente mejor acá, o esto al inicio, esto en medio, al final, lo que sea, pero la verdad es que soy re mala para ensayar, me desespero mucho. ¿Y cómo vas, o sea, cómo vas reteniendo como la información o cómo vas teniendo la memoria del trabajo? Pues sí es intuición, o sea, sí me gusta como irlo descubriendo y también hay algo que sé que está funcionando, como tanto para mí como para la audiencia. Pero eso es algo que lo siento, que no puedo ponerlo en palabras, pero que digo, ahí está perfecto. Y esas como secuencias de pegar escenas, de transicionar escenas, es lo mismo, es un poco como algo que sucede en silencio, que no puedo racionalizarlo ni ponerle palabras, pero que uno sabe cuando, ok, esto funciona junto, o esto es como el juego de decir sí y no decir, pues, y mi idea, pero, poder, no, sin quitar el pero y poder decir sí y esto está fluyendo naturalmente. Me parece que hay momentos donde uno en los ensayos, sobre todo cuando uno empieza, si uno trata de ordenar, empieza a jugar un montón de cosas, a probar un montón de cosas, y en mi caso, cuando encontrás algo, después viene el momento de ver cómo eso que funcionó o que parece que fue un hallazgo, comienza la difícil tarea de cómo recuperarlo, que seguramente nunca va a ser igual como como ese momento de estallido de ese hallazgo, pero sí hay una intención de querer, porque finalmente el teatro es o el clown, es hay por lo menos una voluntad de querer repetir algo. Y sobre eso hay un trabajo en algún momento del ensayo que a veces sí se vuelve un poco tedioso, en esa voluntad de querer repetir para que pueda después volver a suceder. Y yo confío y creo que todos sabemos de eso, que después de hacer ese trabajo riguroso de repetición, se vuelve a un tercer momento eufórico donde uno ya lo capturó y lo puede volver a repetir con la misma libertad y alegría del momento del hallazgo. No sé si es claro lo que digo. Sí, totalmente. A mí me pasa eso con la cocina, mucho. La primera vez que hago una receta, en general, me sale bien, Chao. me sale muy rica. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta me sale mal, No, me empieza. se alenta. A ver, ¿será porque me cambié de lugar? Vuelvo abajo. Yo escucho bien. Se escucha bien, es un tema de la conexión de Darío. Perdón, Darío. Bueno, entonces vuelvo arriba. No, bueno, que me parece que esto que yo soy bastante rigurosa, ¿no? Necesito ensayar. Y en general he pasado mucho por grandes momentos de bache, de depresión, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que esta parte del espectáculo que era tan linda y que yo la disfrutaba tanto y que al principio era tan maravillosa, ahora la odio, quiero que pase, no me gusta, tengo mi director, mi directora, mis directores taladrándome el cerebro para que mueva el brazo así, porque si no muevo el brazo así no llega, no se entiende. Y hay un momento en el que esa cosa que realmente te hacía las mariposas en la panza, que hablaba Gaby al principio, si el material es un material que es piedra fundante del espectáculo, para mí lo recuperás, ¿no? Digo, que hay
hay que atravesar ese momento de fastidio de la repetición de ensayo, que no es lo mismo que la repetición de función, porque en la función está el público, Claro. ¿no? El público te devuelve. Hay un momento en el que estás repitiendo en una sala con el pobre de tu asistente, que es el único que va, porque ya no van ni directores, una escena 800 veces porque no te sale, y claro, la odias, pero después esa misma escena que estuviste tratando de atravesar todo ese tiempo se pone delante del público y le vuelve todo el glitter que tenía cuando la atravesaste por primera vez. Yo creo que las cosas más difíciles de organizar dramatúrgicamente para que se vuelvan repetibles son las más fértiles, las más emotivas, las más creativas, las más poéticas, son las que más se resisten a ser domesticadas por el acto del ensayo, ¿no? Y a la vez siento que son las que más vale la pena intentar transitar sin controlarlas, ¿no? Porque el primer impulso es ese, el de domesticarlas, el de quitarles lo salvaje, ¿no? El de, bueno, yo ahora entiendo, yo estaba en este momento y me emocionaba porque pensaba en esto, entonces me voy a volver a pensar en esto para volver a emocionarme, entonces, y no funciona así, ¿no? Es como, ahí lo que hay que agarrar para mí son las boyas, la estructura, la forma de la que hablaba Dari antes. Cris me decía, llegá a la emoción desde tu mapa mental, y Guille me decía, llegá a la emoción desde el cuerpo. Tu cuerpo está así, entonces, y las dos formas sirven para llegar a una emoción, ¿no? El recuerdo de lo que me pasó en ese primer ensayo en el que improvisé y salió algo, o la forma, la estructura que eso tomó, ¿no? Son dos caminos válidos para llegar. Pero los descubrí solamente, yo los descubrí solamente a través del trabajo del ensayo del que habla Mari. Terminé. Bien, buenazo. Vamos a seguir con otra pregunta de Abril. Abril desde México, ¿estás ahí, Abril? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, mucho gusto. Qué bueno estar aquí. Abrilita. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo eligen de qué hablar en un espectáculo de clown? Como no en números cortos, sino como algo que va más importante para ti abordar o que puede abordarse en un tiempo más largo. ¿Cómo eliges si es una temática, si es una cosquillita, o cómo eliges de qué hablar en un espectáculo de clown? Me parece que son, por ahí que algunos acá estamos más grandes, son diferentes los motores en los distintos momentos en que encaré un espectáculo en mi caso. No fue siempre el mismo. Desde la necesidad de querer, como decía antes, unirlo de querer cantar o hablar del amor como una temática muy fuerte, hasta querer también proponerme desafíos, ¿viste? A veces uno encuentra algo que es muy propio, como querer hablar del amor y cantar canciones de amor, como fue mi caso, pero después también son desafíos que uno se propone, que por ahí están un poco más alejados de uno, pero que también son legítimos a la hora de la creación. Uno de esos espectáculos fue Criatura de Dios, donde no hablaba, y donde tenía que apostar más a la comedia física y al trabajo corporal, y que yo estaba menos habituado a eso por ahí, en mis espectáculos y en mis números, y en lo que había hecho hasta ese momento. Y lo tomé como un desafío, también como un interés y con deseo y ganas, pero también a veces son metas que uno se propone para justamente correrse un poco de uno. Eso es importante también a veces, ¿viste? Y que tiene que ver mucho con la construcción con el otro.
Terminé. Vas, A Lila. mí- voy yo. A Sí. mí no sé si pienso tanto en de qué quiero hablar. Me parece que más pienso qué quiero hacer. Por lo menos bueno, con el espectáculo que hicimos con Dari, yo tenía ganas de hacer algo con Dari. No sé si Claro. quería hablar de algo. Quiero hacer un espectáculo con Marina y no sé, sí, tengo una imagen por ahí, no la voy a contar, pero tengo imágenes, cosas que me vienen a la cabeza, pero no tengo idea de qué quiero hablar con Marina. Probablemente terminemos hablando de las mujeres, de los cuerpos, de la vida, qué sé yo, pero no sé si tengo en la cabeza un tema del que quiero hablar. Cuando empecé a gestar Povnia, o cuando Povnia empezó a nacer en uno de mis cuadernos rojos, no puse yo quiero hablar de esto. Sabía que había acciones que quería cantar, quería compartir pan con la gente, así de caprichosamente, ¿no? Y después me di cuenta que compartir pan con la gente está hablando de un montón de cosas de las que yo no era consciente. En ese sentido me parece que es más intuitivo, como dice Gaby, ¿no? Pero principalmente porque, digo, a mí me invitan a esta tertulia y el tema, o sea, cuando digo vamos a hablar de la creación, es como, ¿no? O sea, como pensar en un tema es lo que menos me estimula. Me dicen, va a haber una chica de México, y va a estar Darío, y vamos a usar el Zoom, que yo no lo sé usar, y todo eso mira qué bueno, ¿no? Pero juntarme con gente a hablar de la creación, la verdad es que no me pasa nada, ¿no? Después está buenísimo lo que sucede, pero eso, ¿no? Eso. Terminé. Sí, en mi caso también, creo que no es tanto como un tema, porque es más bien como de dónde sale la inspiración, ¿no? De dónde te inspiras. Entonces puede ser desde una receta de cocina hasta una noticia en el periódico, una canción, un poema, una pintura, y que no necesariamente sepa yo de qué estoy hablando. Que sí me pasa mucho después. Después de tiempo ir diciendo, órale, wow, ok, tienes todas muchas otras capas de las que yo, o sea, ahora no tenía idea de que hablaba de eso. Y eso también es muy bello. La gente te dice también, qué lindo el espectáculo ese que haces, que hablas de todas estas cosas. Sí. Eso es muy bueno, eso también es padre, saber que estás hablando de algo que no tenías idea. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay preguntas, hay más preguntas, hay varias, hay que quedaron en el chat unas 4 o 5 lindas, pero nos gusta más quedarnos con las ganas que hartarnos. No, es más por esto, para también no hacer estas sesiones súper largas, sino que sean también como con un límite ahí de compartir y de que también tenemos las ganas de seguir haciendo otras. Así que bueno, vamos a ir cerrando por hoy la sesión. Y nada, agradecerles mucho a Gaby, a Darío y a Lila, y a todas las personas que fueron parte de esta tertulia. Muchas gracias. Como les decíamos hace un rato, vamos a habilitar hoy, a partir de ahora, en un ratito, está el canal de YouTube ya disponible, que ha metido gran mano, y debemos de nombrar y agradecer mucho a Martín Grieco Yadó, espero lo diga bien, y a Tefi Garabatela, que hacen la parte de animación, edición de videos, y también a Clary Roldán, que hizo la musicalización. Y nada, estamos como muy contentos de lanzar esto que estamos ahí, creándolo, gestándolo juntos, y también con toda esta participación que es muy linda. Si tienen ganas de mandar cositas, tenemos un mail, que es tertuliaspayasas@gmail, y si no, un Instagram, que es clownstramando. Así que si quedan ganas para cosas futuras, para las siguientes tertulias, eso, los convidamos a que nos escriban y que las sigamos. Gracias.
Gracias por convocarnos. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito Un gusto, conectar. Gaby. Igualmente, Darío, Lila, qué lindos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por acercarse también. Precioso. Gracias. Vengan a Uruguay cuando se Gracias, termine esto. Ya sé, vengan a México también. Pero vengan ustedes. Sí, saludos y mucho bienestar y calma y amor en estos tiempos extraños. Exactamente. Si alguien tiene ganas de habilitar micrófono por ahí, que hay un montón en el chat tirando saludos. Mirá, Flor dice, vengan todos a Río. Bueno, estamos todos invitados a Río de Janeiro. Está bien. Buenas. Bueno, dale. Pero después, loco, las invitaciones, yo voy, ¿eh? O sea, que Sí. pónganse la No, pila. palabra, Ahora todo, ¿no? como, dale, vení. Después, ¿qué pasó? Marina Barbera iba a estar ahora acá, este fin de semana. Claro, tenemos invitación a Costa Rica, Ahí. a Costa Rica, a Río de Janeiro, a Canadá. Buenísimo. Pero solo estamos esperando que vuelvan a volar los aviones, porque después no paramos. Yo te digo que recién casi cuando no tenía los anteojos, hay alguien que se llama Alfredo Hernández y yo leí Alberto Fernández. Estaba conectado el presidente, están todas. Convocatoria, Estoy bien cómo se está ocupando de lo que pasa en las artes técnicas. Alberto Fernández. Vengan a Canadá que acá Bueno, gente, yo me despido. Dale. Adiós. Gracias. Adiós, qué Gracias. gustazo. Adiós. Chao. Adiós. Chao, Darí. Chao. Adiós. Chao, Li, te quiero. Chao, Gaby. Chao, chicos. Chao. Chao, Chao, Uruguay. Gracias. Chao, Lu. Chao, gracias. Chao. Chao. Pero siempre me doy cuenta de que hay como 4 páginas para el otro lado. Sí, ahora es el momento de chusmear. Ahora es el momento en el que podemos darle scroll al coso este y empezar a ver quién está metido acá. Hola, Yani. Gracias. Listo, chicos, muchas Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, Gaby, gracias. Mua. Gaby, besos. Hay alguien que se llama Seguimos. Gema. Hola, Sí. Bueno, es el momento que tomamos algo. Vamos a tomar una.